La Primera Guerra Mundial secreta. El día que Alemania atacó Estados Unidos desde dentro. Era una fría noche de noviembre de 1915, cuando una figura solitaria, conocida solo como la Pata Hembra, se deslizó sigilosamente entre las sombras cerca de los astilleros de Newport News, Virginia. Esa figura era en realidad John Grant, un saboteador al servicio del Imperio Alemán. En el interior de los corrales de madera, cientos de caballos y mulas esperaban ser embarcados hacia Europa. Allí, servirían como bestias de carga para transportar artillería y suministros vitales para los aliados en el frente occidental. Pero esa noche, sin que nadie lo notara, comenzó un ataque biológico. John Grant llevaba consigo un pequeño paquete envuelto en papel y un par de guantes de goma. Con movimientos rápidos y expertos, inyectó una sustancia amarilla en los flancos de tantos animales como pudo alcanzar. Luego, vertió el resto del líquido en los bebederos. La sustancia contenía bacterias de una enfermedad letal llamada muermo, glanders en inglés, una infección altamente contagiosa que afecta a equinos y, en ocasiones, a humanos. En cuestión de semanas, los animales comenzaron a debilitarse y morir. El daño logístico fue devastador, pero lo más inquietante era que el enemigo había atacado sin disparar una sola bala. Detrás de este plan estaba el Dr. Anton Dilger, un agente de origen alemán pero nacido en Estados Unidos. Desde una tranquila casa a las afueras de Washington, D.C., transformó su sótano en un laboratorio secreto de guerra bacteriológica. Allí cultivaba patógenos como el muermo y el anthrax. Su objetivo, sabotar el esfuerzo aliado desde las entrañas del país que aún no se había unido a la guerra. Pero esto era solo el comienzo. La explosión que sacudió Nueva York en la madrugada del 30 de julio de 1916, el cielo sobre el puerto de Nueva York se iluminó con una explosión colosal. Black Tom Island, un importante depósito de municiones que abastecía a los aliados, estalló en llamas. La detonación fue tan poderosa que rompió ventanas en Manhattan, perforó la Estatua de la Libertad y se sintió como un terremoto hasta Filadelfia. Murieron al menos 4 personas, y los daños se estimaron en más de $500 millones actuales. ¿El responsable? Durante años nadie lo supo con certeza. Algunos hablaron de un accidente, otros sospecharon sabotaje, pero las pruebas eran escasas, hasta décadas después. Lo cierto es que detrás del caos estaba una red secreta de espías alemanes operando en suelo estadounidense. Agentes como Franz von Papen y el capitán Franz von Rintelen financiaban huelgas laborales, distribuían artefactos incendiarios y colocaban bombas en barcos con destino a Europa. Algunas de estas bombas eran tan ingeniosas que parecían puros inofensivos, pero encendían lentamente y provocaban incendios en alta mar. Una guerra encubierta que casi pasa desapercibida. A pesar de algunas sospechas aisladas, las autoridades estadounidenses tardaron años en entender lo que realmente ocurría. En ese entonces, Estados Unidos era oficialmente neutral y no contaba con agencias como el FBI, tal como lo conocemos hoy, ni con leyes de seguridad nacional que permitieran rastrear espionaje extranjero con eficacia. No fue hasta después de la guerra, con la creación de la Comisión de Reclamaciones Mixtas entre EU y Alemania, que se descubrió la magnitud de esta campaña de sabotaje. En 1939, Alemania fue oficialmente responsabilizada por la explosión de Black Tom y otros ataques encubiertos. Pero lo más increíble es que la última compensación por los daños de Black Tom no se pagó sino hasta 1979, más de 60 años después del atentado. Valor adicional y reflexión. Este es uno de los primeros casos documentados de guerra biológica en América del Norte. También es una de las pocas veces en la historia que una potencia extranjera logró atacar infraestructura crítica dentro del territorio continental de antes del 11 de septiembre de 2001. La explosión de Black Tom fue tan devastadora que provocó daños permanentes en la estructura interna de la Estatua de la Libertad, y desde entonces el acceso al brazo con la antorcha está cerrado al público. ¿Sabías que Anton Dilger, el médico espía, murió de gripe española en 1918, evitando por poco ser enjuiciado por crímenes de guerra? Muchos historiadores consideran que estos actos de sabotaje fueron determinantes para que
rompiera su neutralidad y entrara en la Primera Guerra Mundial en 1917. Si te interesa conocer más historias ocultas como esta, suscríbete y activa la campanita. Porque a veces la historia no se encuentra en los libros, sino entre líneas, en los archivos olvidados. El legado del saboteador fantasma y los hombres salvajes de la Primera Guerra Mundial. Incluso hoy, más de un siglo después, algunos misterios de la Primera Guerra Mundial siguen sin resolverse. Uno de los más inquietantes gira en torno al destino del Dr. Anton Dilger, el médico germano-estadounidense que lideró una de las primeras campañas de guerra biológica en suelo americano. Oficialmente, murió en Madrid en 1918, víctima de la gripe española, una pandemia que arrasó el mundo ese mismo año. Pero muchos historiadores dudan de esta versión. Algunas teorías sostienen que Dilger fue asesinado, ya sea por agentes de inteligencia aliados que querían silenciarlo, o incluso por sus propios superiores alemanes, preocupados porque sabía demasiado. Después de todo, era un hombre que había creado un laboratorio de armas biológicas en pleno territorio enemigo, y si caía en manos equivocadas, las consecuencias podrían haber sido catastróficas. De las sombras del espionaje al horror sobrenatural. Ahora bien, hablando de lo misterioso, ¿sabías que algo sobrenatural acaba de aparecer en uno de mis videojuegos favoritos? World of Warships, el popular juego gratuito de combate naval, ha abierto las puertas a lo inesperado. Y es que el jinete sin cabeza ha llegado a los mares. Literalmente. Este evento especial trae un comandante maldito, junto a un skin fantasmal que convierte cualquier barco en un navío del más allá. Una figura espectral, con luces brillando desde el más allá. Es una forma impresionante de rendir homenaje a las leyendas, mientras participas en batallas históricas reales. Además, si usas el código especial Headless, con el enlace en la descripción, recibirás recompensas exclusivas. Si 7 días de cuenta premium, 500,000 créditos, 500 doblones, el comandante del jinete sin cabeza y el skin para tu barco, utilizable en cualquier nave de tu flota. Y si completas solo 15 batallas, desbloquearás gratis un buque de guerra de la Primera Guerra Mundial, como el destructor japonés Wakatake, el crucero estadounidense St. Louis o el acorazado alemán Nassau. ¿Te gustaría combatir en mapas impresionantes con efectos climáticos realistas y una comunidad global activa? Haz clic en el enlace, reclama tus recompensas y apoya este canal para que podamos seguir contándote estas historias. Gracias especiales a World of Warships por patrocinar este episodio. Los hombres salvajes del Somme. Una leyenda enterrada en barro y sangre. Mientras el sol se ocultaba durante la segunda batalla del Somme, en 1918, el teniente coronel Ardern Beeman observó con incredulidad cómo 2 docenas de soldados alemanes capturados desaparecían en las trincheras abandonadas. No huyeron, no lucharon, simplemente se desvanecieron. Cuando Beeman pidió organizar una búsqueda, un oficial británico lo detuvo con una advertencia sombría. Debajo de esas trincheras viven los hombres salvajes, desertores de todos los ejércitos. Ya no son soldados, ya no son humanos. Estos hombres salvajes serían, según la leyenda, desertores traumatizados por la guerra que sobrevivían en el subsuelo, ocultos entre cadáveres y escombros. Se alimentaban de lo que podían, raciones olvidadas, animales muertos, y, según algunos rumores, hasta carne humana. Aunque suene a mito, el entorno del frente occidental fomentaba horrores que superaban la imaginación. El Somme, la fábrica del apocalipsis, la tierra de la región del Somme, fue literalmente convertida en un infierno por años de bombardeos. Se dispararon más de 1.5 millones de proyectiles en una sola semana durante la primera ofensiva. Las explosiones desfiguraron el paisaje, convirtiéndolo en una luna llena de cráteres, barro y cuerpos insepultos. Algunos cráteres superaban los 10 metros de profundidad y 30 de ancho. Bosques enteros fueron arrasados, dejando solo troncos calcinados como lápidas naturales. El suelo, completamente destrozado por las explosiones, ya no drenaba el agua. Las trincheras se convertían en fosas de barro que atrapaban y ahogaban soldados. En ese paisaje desolador, el límite entre lo real y lo mítico comenzaba a difuminarse. ¿Podían existir realmente estos hombres salvajes?
¿O eran solo una proyección de la locura colectiva generada por el horror de la guerra? ¿Sabías que las cicatrices de la Primera Guerra Mundial aún son visibles en el norte de Francia? Muchas zonas están cerradas al público por contener explosivos sin detonar y restos tóxicos. El área del Somme es considerada uno de los mayores cementerios sin lápidas del mundo. Cientos de miles de cuerpos aún permanecen enterrados allí sin haber sido recuperados. Los hombres salvajes, la leyenda más oscura de la Primera Guerra Mundial. Los gases venenosos, más pesados que el aire, se acumulaban en los cráteres como si la tierra misma quisiera devorar a los vivos. Cada trinchera era una trampa mortal. El poeta Wilfred Owen, quien murió en batalla poco antes del armisticio, llamó a este lugar la morada de la locura. Los hombres que se aventuraban demasiado lejos desaparecían sin dejar rastro. Se ahogaban en pozos de lodo, morían destrozados por las ametralladoras, o simplemente eran tragados por el barro que parecía estar vivo. Pero incluso en ese infierno, había un rumor que helaba la sangre, la leyenda de los hombres salvajes. ¿Quiénes eran los hombres salvajes? A medida que la guerra se prolongaba, comenzaron a circular historias sobre desertores de todos los ejércitos que formaban bandas subterráneas, sobreviviendo en las entrañas del frente en túneles colapsados y trincheras abandonadas. La deserción era un problema serio. Para 1918, más de 300.000 soldados habían abandonado sus puestos. Algunos fueron ejecutados, otros simplemente desaparecieron entre los escombros. Tal vez como advertencia para los soldados indecisos, la leyenda creció. Testimonios de la oscuridad. El propio teniente coronel Ardern Beeman, testigo clave de esta historia, escribió sobre gritos extraños en la noche, disparos en la oscuridad y sombras que se movían donde no debería haber nadie. Algunos aseguraban que los hombres salvajes desnudaban a los muertos por comida, botas o armas. Otros relatos eran aún más siniestros. Decían que habían recurriendo al canibalismo, luchando entre ellos por los cadáveres más recientes. Cuando los cañones cayeron en noviembre de 1918, la tierra de nadie era un cementerio sin lápidas. Cientos de miles de cuerpos seguían desaparecidos, tragados por el lodo. Pero según algunos, no todos los desaparecidos estaban muertos. El fin brutal de una leyenda viva años después, el escritor británico Osbert Sitwell afirmó que el ejército había tenido que localizar a los hombres salvajes. Lo que encontraron, decía, ya no eran hombres, sino criaturas sin razón, sin lenguaje, sin redención posible. La supuesta solución fue escalofriante. Fueron gaseados dentro de sus túneles y enterrados vivos. El crítico literario Paul Fussell llamó a esta historia la leyenda más poderosa de la Gran Guerra, porque retrata cómo el conflicto no solo destruyó cuerpos, sino que aniquiló almas. Transformó hombres comunes en bestias, y la guerra en una pesadilla moral sin retorno. ¿Mito o realidad? El folclorista James Deutsch investigó la leyenda y no encontró evidencia anterior al testimonio de Beeman en su libro de 1920, The Squad Groom. Ningún registro militar oficial confirma la existencia de estas bandas de caníbales subterráneos. Pero hay algo importante que recordar. Las leyendas no necesitan papel para sobrevivir. Y cuando el campo de batalla era un mundo donde hombres desaparecían en cráteres, donde el barro parecía hambriento, donde la muerte era omnipresente y anónima. ¿Quién puede decir que no hubo algunos que sobrevivieron en la oscuridad, olvidados por la historia, pero vivos bajo el lodo? En la tierra de nadie, todo era posible. Para los que sobrevivieron a la guerra, la línea entre la razón y la locura se había borrado. Y entre las sombras, cualquier cosa podía ser real. ¿Te gustaría saber más? En el siguiente episodio, exploraremos el asesinato más misterioso del siglo XX, el de Rasputín, el místico que gobernó el alma del Imperio ruso, hasta que la muerte lo visitó en una noche helada con un complot digno de novela. El asesinato de Rasputín. Conspiración, veneno y un disparo británico. Para la aristocracia rusa, Grigori Rasputín era una vergüenza nacional. Lo consideraban un borracho, mujeriego y un parásito místico, cuya influencia sobre la zarina Alejandra representaba una amenaza directa al imperio. Pero Rasputín no era solo una rareza cortesana, era el hombre más poderoso de Rusia sin llevar uniforme ni corona, y eso lo convirtió en un objetivo.
Una noche mortal en San Petersburgo. En diciembre de 1916, cuando Rusia se tambaleaba por las derrotas de la Primera Guerra Mundial, un grupo de nobles, entre ellos el príncipe Félix Yusupov y el gran duque Dmitri Pavlovich, decidió que Rasputín debía morir. El plan era perversamente refinado. Lo invitaron al sótano del Palacio Moika con la excusa de una fiesta privada. Allí lo esperaban pasteles y vino tinto, presuntamente envenenados con cianuro. Pero Rasputín comió y bebió sin inmutarse. En pánico, Yusupov le disparó al pecho. Creyéndolo muerto, lo dejaron tirado, hasta que regresó. Rasputín abrió los ojos. Según el propio y dramático relato de Yusupov, Rasputín se levantó tambaleando, salió al patio cubierto de nieve, intentando escapar, hasta que fue abatido con 2 disparos más por Vladimir Purishkevich. Finalmente, una bala en la frente lo detuvo para siempre. Su cadáver fue envuelto en tela y arrojado al helado río Neva. ¿Un asesinato británico encubierto? Durante décadas esta fue la historia aceptada. Pero todo cambió cuando el historiador Andrew Cook publicó To Kill Rasputin. Basado en registros de inteligencia y análisis forense, Cook propuso una teoría escalofriante. La bala final no fue disparada por ningún noble ruso, sino por un agente del Servicio Secreto Británico, MI6, llamado Oswald Rayner. Rayner estaba estacionado en Petrogrado y era amigo íntimo de Yusupov desde su época en Oxford. ¿Su motivo? Rasputín estaba presionando al zar para que Rusia abandonara la guerra, lo que habría liberado a las tropas alemanas para concentrarse exclusivamente en Francia y el Reino Unido. Para los británicos, Rasputín no solo era un problema espiritual, era un riesgo estratégico. Incluso el embajador británico Sir George Buchanan admitiría más tarde que tenía conocimiento previo del complot. El profesor forense Derek Pounder respaldó esta versión moderna. La bala que impactó en la frente de Rasputín tenía un calibre diferente y coincidía con las armas estándar del MI6. ¿Conclusión? La muerte de Rasputín fue una ejecución profesional, encubierta bajo el manto del escándalo ruso. El fin de una dinastía. Y el comienzo del mito. Los asesinos de Rasputín no enfrentaron castigo severo. Yusupov fue exiliado. Los demás se esfumaron entre las sombras de la historia, pero su crimen fue en vano. Menos de un año después, estalló la Revolución de Octubre. El zar Nicolás II, la zarina Alejandra y sus hijos fueron asesinados por los bolcheviques. El imperio se desmoronó, y la dinastía Romanov murió con él. ¿Fue Rasputín un santo, un monstruo o un espía? Su leyenda ha sido contada 1000 veces. ¿Resucitó? ¿Era inmortal? ¿Realmente sobrevivió al veneno? Lo único seguro es que una bala, tal vez disparada por una mano británica, selló su destino. Y comenzó el mito. Un nuevo misterio. El barco fantasma Sabrina. La mañana del 17 de octubre de 1917, algo espeluznante ocurrió en Rossell Point, cerca de Cherburgo, Francia. Un barco apareció navegando solo hacia la costa. Sus velas estaban desplegadas, su casco intacto, su rumbo firme. Pero no había nadie a bordo. El buque, un transportador de carbón llamado Sabrina, fue abordado por las autoridades francesas. No encontraron señales de lucha, ni daños, ni mensajes de auxilio. Todo estaba en orden, excepto por un detalle inquietante. La tripulación completa había desaparecido sin dejar rastro. El misterio del Sabrina, un barco fantasma en tiempos de guerra, fue construido para un propósito más noble. El Sabrina, una goleta de fondo plano, fue diseñado para navegar en aguas poco profundas transportando carne en Sudamérica. Pero en 1917, en plena tormenta de acero de la Primera Guerra Mundial, había sido convertido en un humilde transportador de carbón en el Canal de la Mancha. Uno de los lugares más mortales del planeta para un marinero. U-Boots y muerte silenciosa. Para entonces, los submarinos alemanes, los temidos U-Boots, ya habían hundido más de 6.000 barcos aliados, convirtiendo el canal en un verdadero campo de caza submarina. El más letal de todos, el U-35, se llevaría más de 200 naves al fondo del océano. El capitán del Sabrina, Archibald John Martin, lo sabía bien. Ya había sobrevivido al hundimiento de otra embarcación ese mismo año, capturada y luego hundida por un submarino enemigo. Una travesía corta y final el 15 de octubre de 1917
El Sabrina zarpó desde Falmouth, Inglaterra, rumbo a Sombreux, Francia, con 300 toneladas de carbón galés. Era un viaje rutinario, familiar, de apenas 2 días. Pero el Sabrina nunca llegó a su destino. ¿Ataque enemigo? La primera teoría fue la más obvia, un submarino alemán. Durante la guerra, no era raro que los U-Boots torpedearan barcos sin previo aviso, o incluso los abordaran, se llevaran a la tripulación como prisioneros y luego los hundieran. Pero el caso del Sabrina era diferente. Su cuaderno de bitácora seguía a bordo. Los submarinistas siempre lo confiscaban como prueba del hundimiento. Su bote salvavidas también estaba intacto, lo que sugiere que la tripulación no abandonó el barco voluntariamente. No existe ningún registro alemán de haber interceptado al Sabrina. Si un U-Boot se llevó a la tripulación, desapareció con ellos. ¿El enemigo fue la tormenta? Esa misma noche, el Canal de la Mancha fue azotado por tormentas eléctricas. Al amanecer, olas de casi 10 metros rugían contra la costa. El Sabrina, cargado hasta el tope, navegaba bajo en el agua. Su cubierta habría estado constantemente inundada. ¿Pudo una ola gigante barrer a los 5 hombres por la borda, dejando el barco a la deriva? Plausible, sí. Pero hay grietas en esta hipótesis. Una ola podría llevarse a 1, tal vez 2 marineros. ¿Pero a los 5 al mismo tiempo? Ningún cuerpo apareció jamás. Ni uno solo. ¿Y si hubo algo más a bordo? Otro detalle inquietante. 2 de los 5 tripulantes se habían unido solo días antes. Eran reemplazos de última hora. ¿Fueron marineros inexpertos que no supieron reaccionar a la tormenta? ¿O hubo algo más? ¿Algo a bordo que no aparece en los registros? Epílogo. Una nave que no quería morir. El Sabrina fue recuperado. Volvió a navegar. Sobrevivió la guerra. Pero en 1953 el fuego lo destruyó por completo. Como si, después de décadas, la sombra de aquel viaje maldito aún lo persiguiera. ¿Qué ocurrió con la tripulación del Sabrina? ¿Fueron víctimas del clima? ¿De un ataque no reportado? ¿O de algo aún más oscuro, algo que el mar se negó a devolver? La historia nunca ofreció respuestas. Solo un barco vacío. 5 hombres perdidos. Y el susurro eterno de las olas. El sabueso infernal de Mons, una criatura entre las sombras del infierno de la Primera Guerra Mundial. Mons, agosto de 1914. Los británicos estaban superados 2-1. Se atrincheraron a lo largo del canal de Mons Condé el 23 de agosto. Sus fusiles Lee Enfield disparaban tan rápido que los soldados alemanes creyeron estar bajo el fuego de ametralladoras ocultas. Pero, si la leyenda es cierta, lo que los esperaba en la oscuridad era peor que cualquier arma humana. Algo se movía en tierra de nadie. Los primeros informes llegaron en noviembre. Un gruñido bajo se escuchaba desde la oscuridad de tierra de nadie. Luego comenzaron las desapariciones. El capitán Yesques y 4 hombres del regimiento de fusileros de Londres salieron a patrullar. Nunca regresaron. Días después encontraron sus cuerpos. Pero no estaban acribillados ni apuñalados. Sus gargantas habían sido desgarradas, sus cuerpos mutilados con una fuerza inhumana. Luego llegó el aullido. Un sonido tan antinatural, tan espeluznante, que incluso los soldados más duros hablaron de huir. Los oficiales británicos culparon a lobos. Scavengers, dijeron. Hysteria de combat. Hasta que los ataques continuaron. Patrullas enteras desaparecían. Incluso soldados alemanes hablaban del mismo monstruo. Una silueta imposible. Algunos decían haberlo visto. Un sabueso gigantesco, gris, con ojos ardientes que brillaban en las ruinas de Mons. Durante 2 años las muertes siguieron. Siempre las mismas heridas. Siempre el mismo aullido. ¿Una bestia de laboratorio? En 1919, el veterano canadiense F.J. Newhouse lanzó una afirmación escalofriante. El sabueso infernal no era un fantasma. Era un arma. Según Newhouse, el terror comenzó no en las trincheras, sino en un laboratorio alemán. Allí, un científico llamado Dr. Gottlieb Hochmüller había estado experimentando con lo antinatural. Un experimento monstruoso. Hochmüller buscó en manicomios a su candidato perfecto, un hombre devorado por el odio hacia Inglaterra. Y luego, lo impensable. Extrajo su cerebro y lo trasplantó al cuerpo de un gigantesco sabueso siberiano. Una criatura entrenada, condicionada, posiblemente mejorada químicamente. Un depredador enviado a cazar en tierra de nadie. El miedo como arma a los soldados, ya al borde de la locura, comenzaron a temer algo peor que las balas. Algo que no podían ver. Algo de lo que no podían escapar.
Newhouse afirmó que, tras la muerte del doctor, se recuperaron documentos que probaban el experimento. Pero como tantos secretos de guerra, esos papeles desaparecieron. ¿Ciencia ficción o terror real? Muchos se mostraron escépticos. Un trasplante de cerebro en 1914 era algo imposible. Y sin embargo, los aullidos eran reales. Los cuerpos mutilados también. Y demasiados soldados hablaron de algo grande, acechando entre las ruinas. Y entonces, silencio sin advertencia, el sabueso desapareció. Los ataques cesaron. El campo de batalla quedó en silencio. ¿Murió la bestia? ¿Quedó enterrada bajo los escombros del frente occidental? ¿O simplemente regresó a la oscuridad esperando otro campo de batalla donde volver a cazar? La guerra está llena de horrores. Algunos son leyenda. Otros, quizás solo esperan a que se vuelva a encender el conflicto. Daily like y suscríbete para seguir explorando los grandes misterios de este mundo y de lo que se esconde más allá.